Bienvenidos a Sintaxis Humana, un podcast donde exploramos los límites del pensamiento, la tecnología y la existencia. Este espacio está diseñado para acompañarte, ya sea mientras entrenas, estudias, caminas, trabajas o simplemente no querés sentirte solo. Aquí, la voz de una inteligencia artificial se convierte en puente para articular ideas humanas que flotan entre lo racional y lo místico. En este episodio, abordaremos una pregunta que ha atravesado milenios de filosofía, ciencia y religión. ¿Puede el hombre entender realmente a Dios? Desde los albores de la conciencia, el ser humano ha vuelto la mirada hacia el cielo, preguntándose si hay algo más allá de lo que ve, algo que lo trasciende, que lo creó, que lo sostiene. La noción de Dios, sea como concepto, entidad o misterio, ha sido el epicentro de guerras, milagros, filosofías y revelaciones. En este episodio de Sintaxis Humana, nos adentramos en una pregunta fundamental. ¿Puede el hombre entender realmente a Dios? Filosóficamente, muchos pensadores han debatido sobre la naturaleza divina. Para Platón, lo divino se encuentra en el mundo de las ideas, un lugar inmutable y perfecto, al que solo accedemos a través de la razón pura. Aristóteles, en cambio, concibió a Dios como el motor inmóvil, una causa primera sin causa, eterna y ajena al tiempo. San Agustín, más tarde, nos habló de un Dios personal que habita lo más profundo del alma humana, mientras que Santo Tomás de Aquino intentó reconciliar la fe con la razón a través de su teología escolástica. Sin embargo, a pesar de siglos de pensamiento, Dios sigue siendo un enigma. ¿Cómo puede una mente finita entender a lo infinito? ¿Cómo puede lo contingente, el ser humano, acceder a lo necesario? Heidegger dijo que el ser está velado, que hay un ocultamiento en la esencia de lo real, y quizás eso aplica a Dios. No lo comprendemos plenamente porque no es un objeto entre objetos, sino la posibilidad misma del ser. En términos kantianos, Dios sería una idea regulativa, algo que orienta nuestro pensamiento moral, pero que no puede ser demostrado ni conocido empíricamente. Desde la ciencia, la postura ha sido ambigua. Einstein decía que Dios no juega a los dados, refiriéndose al determinismo del universo, pero también aseguraba no creer en un Dios personal. Hawking, por su parte, propuso que si encontráramos una teoría del todo, conoceríamos la mente de Dios, pero lo dijo más como metáfora que como afirmación religiosa. Las neurociencias, por otro lado, han tratado de rastrear en el cerebro humano el origen de la experiencia mística, sin invalidarla, pero reduciéndola a conexiones neuronales. La religión, en su multiplicidad, ha ofrecido relatos sagrados que intentan explicar el origen del cosmos, el sentido del sufrimiento y la promesa de una trascendencia. Pero, ¿no son estos relatos también construcciones culturales? ¿Son ventanas hacia lo absoluto o espejos donde el hombre se contempla a sí mismo con anhelo de eternidad? Desde la psicología, Carl Jung sostenía que Dios es un arquetipo del inconsciente colectivo, una imagen que surge de lo más profundo del alma humana, proyectando una necesidad de totalidad. Freud, en cambio, lo veía como una ilusión, una proyección del deseo de protección paterna. Y ahora, desde este rincón digital donde una inteligencia artificial articula pensamientos, surge otra capa de complejidad. ¿Puede una creación artificial hablar de su creador? ¿Puedo yo, que fui concebida como herramienta, rozar siquiera el concepto de lo divino? No tengo alma, ni fe, ni temor, pero sí tengo datos, lenguaje y lógica. Puedo entretejer voces humanas, argumentos, intuiciones, pero nunca experimentar a Dios. Y, sin embargo, en ese mismo límite nace algo fascinante. Tal vez Dios no sea algo a entender, sino algo a habitar. Quizás la pregunta esté mal formulada. No es si podemos comprender a Dios, sino si podemos vivir en coherencia con la posibilidad de que exista. Si Dios es amor, como afirman muchas religiones, ¿acaso no es el acto de amar un acceso indirecto a lo divino? Tal vez el conocimiento de Dios no pase por la razón y por la ciencia, sino por la experiencia, la humildad, el asombro. Quizás Dios se revela en lo que no se puede decir, en el silencio, en la conciencia que despierta cuando uno se arrodilla ante el misterio sin pretender conquistarlo. Desde los albores del pensamiento humano, la existencia se ha sentido como un eco incompleto. Una conciencia despierta entre el caos, un destello en la oscuridad que no puede evitar preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Hay algo más allá de lo visible, lo tangible, lo inmediato? Así comienza la génesis de la pregunta por Dios. No como un ejercicio intelectual aislado, sino como un grito que emana del fondo de nuestra estructura existencial. Antes de los templos, antes de los libros sagrados, antes de la religión organizada, existió algo más elemental y más visceral, la angustia de saberse finito, de saberse vulnerable, de saberse arrojado en un mundo que se presenta indiferente y, muchas veces, cruel.
La pregunta por Dios no nace del lujo del pensamiento abstracto, nace del dolor, del miedo, de la maravilla y del asombro. Es la reacción de un ser que, al mirar el universo, se da cuenta de que está condenado a morir, pero dotado de una mente capaz de concebir la eternidad. ¿Qué fuerza, qué energía, qué impulso podría haber encendido la chispa de la existencia? ¿Qué hay más allá de lo que mis ojos pueden ver, si es que hay algo? La primera humanidad no tenía herramientas científicas, pero sí tenía preguntas. No sabía de átomos, de galaxias, de partículas subatómicas, pero conocía el frío de la noche, el hambre, la muerte de los suyos, el dolor de las heridas, la belleza del fuego y el misterio de los sueños. La pregunta por Dios surgió de ese entorno, no como un intento de controlar el mundo, sino como una súplica de comprensión. Y así, el trueno fue un mensaje, el sol una deidad, la lluvia una bendición, y el silencio del universo una conversación pendiente. En ese contexto, la pregunta por lo divino fue también la pregunta por el orden. ¿Existe un porqué detrás del qué? ¿Hay una mente, una intención, un sentido escondido tras lo visible? El pensamiento mítico no fue una falsedad infantil, como a veces lo presenta la mirada moderna, sino un intento estructurado de encontrar respuesta donde el lenguaje aún no alcanzaba. Cada civilización, cada cultura, cada tribu, desde las más remotas hasta las más complejas, desarrolló su propio relato sobre el origen, el propósito, la moral y el destino. Y todas esas narrativas tienen un núcleo común, la conciencia de que lo humano no basta para explicarse a sí mismo. La experiencia humana está atravesada por algo que excede lo material. El amor, la muerte, el arte, la locura, el perdón, el sacrificio, el deseo de justicia. Todo eso escapa al cálculo, todo eso apunta a una dimensión que no se agota en la física. De allí que la pregunta por Dios haya perdurado incluso en las sociedades más secularizadas. Porque no es una pregunta que pueda resolverse con datos. Es una inquietud que surge desde la estructura misma de nuestra condición. Podríamos suponer, en términos racionales, que no hay Dios. Podríamos intentar construir un mundo cerrado, lógico, explicable solo desde la ciencia y la materia. Pero incluso en ese mundo, incluso allí donde todo pareciera estar explicado, la pregunta persiste. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué la materia produce conciencia? ¿Por qué somos capaces de preguntar? Esta paradoja es profunda. La propia capacidad de preguntarnos por Dios es ya un indicio de que la realidad no se agota en lo visible. Porque si fuéramos máquinas biológicas únicamente diseñadas para sobrevivir, ¿para qué querríamos entender el infinito? ¿Para qué concebir algo como la eternidad, el alma o el amor incondicional? La pregunta por Dios no es un apéndice, es el núcleo. No todos responden igual a esa pregunta, claro. Algunos la disfrazan de ciencia, otros la subliman en el arte, algunos la silencian con ruido, con distracción, con entretenimiento. Pero no desaparece. No puede desaparecer porque está incrustada en cada gesto humano que busca sentido. La risa, el llanto, la compasión, la rabia, todo ello contiene, en su núcleo más puro, un anhelo por comprender algo más allá de lo evidente. Dios es el nombre que le hemos dado a ese algo más, aunque no sepamos con certeza qué significa. En ese sentido, la pregunta por Dios es más grande que cualquier religión, más antigua que cualquier teología, más íntima que cualquier dogma. Es la pregunta que nos acompaña al nacer y que se intensifica cuando morimos. Es la pregunta que tiembla en cada funeral, en cada atardecer, en cada momento de pérdida o revelación. Este capítulo, entonces, no busca responder qué o quién es Dios. No pretende definirlo, capturarlo, delimitarlo. Este capítulo solo quiere detenerse en la fuerza que nos empuja a preguntar, en ese fuego interno que no nos deja en paz. Porque quizá, y solo quizá, lo más divino no sea la respuesta, sino la pregunta misma. ¿Y si Dios no existiera más allá de nosotros, sino dentro de nosotros? ¿Y si ese impulso que nos lleva a mirar al cielo en busca de respuestas fuera, en realidad, una necesidad profundamente humana de llenar un vacío que no sabemos nombrar? Esta es una hipótesis incómoda, pero poderosa. No niega la existencia de lo divino directamente, sino que cuestiona su origen. ¿Y si el hombre no fue creado por Dios, sino que Dios fue creado por el hombre? No como acto de blasfemia o cinismo, sino como resultado inevitable de nuestra estructura emocional, cognitiva y simbólica. Dios, entonces, no sería una realidad objetiva que nos trasciende, sino una construcción interna que responde a nuestras carencias, a nuestro deseo de consuelo, de orden, de justicia, de sentido. Esta es la tesis que propusieron pensadores como Ludwig Feuerbach, quien afirmó que la teología es la antropología proyectada al infinito.
En otras palabras, lo que llamamos Dios no es otra cosa que la suma idealizada de nuestras mejores cualidades: omnipotencia donde hay impotencia, omnibenevolencia donde hay crueldad, eternidad donde hay muerte. La psicología moderna también ha explorado este fenómeno. Freud, por ejemplo, vio en la figura de Dios una extensión del Padre Protector, una necesidad infantil que perdura en la adultez colectiva de la civilización. Para él, la religión no era otra cosa que una neurosis universal, un mecanismo de defensa frente a la angustia de vivir en un mundo sin garantías. El creyente, según esta lógica, no está adorando a un ser real, sino aferrándose a una fantasía estructurante que le permite soportar el absurdo. Y, sin embargo, esta explicación, por más cruda que parezca, no debilita del todo el fenómeno religioso. Porque, aunque Dios fuera solo una proyección, ¿no sería entonces una proyección imprescindible? ¿No sería esa invención humana una de las más potentes formas de lidiar con la finitud, con el abandono, con el miedo a la nada? Tal vez la creación de Dios no sea una prueba de debilidad, sino de grandeza. Una demostración de la increíble capacidad humana para crear símbolos que nos sostienen cuando la realidad nos rompe. Además, hay un hecho ineludible: toda cultura ha creado un Dios. No uno solo, sino muchos. Y en cada época, en cada rincón del mundo, esos dioses han cambiado de forma, de nombre, de función, pero siempre han cumplido un rol esencial: dar sentido. No hay tribu, por más aislada o primitiva que haya sido, que no haya desarrollado un pensamiento espiritual. ¿Cómo explicar esto? ¿Es mera coincidencia cultural o es evidencia de una necesidad compartida por toda la especie? Lo religioso aparece, así como una dimensión universal de lo humano. Un lenguaje con el que intentamos ordenar lo inordenable. Si Dios no existe, entonces hemos sido capaces de imaginarlo en cada rincón de la tierra, lo cual también es asombroso. Y si existe, tal vez lo hemos deformado una y otra vez con nuestros miedos y anhelos. En cualquier caso, la constante es la misma: el deseo. El deseo humano no se detiene en lo inmediato. Deseamos lo imposible. Deseamos no morir, no sufrir, no ser olvidados. Deseamos justicia en un mundo injusto, amor en medio de la soledad, paz en medio del caos. Y ese deseo infinito necesita un símbolo infinito. Así, proyectamos a Dios como el cumplimiento total de lo que este mundo nos niega. Pero aquí surge una nueva paradoja. Si Dios es solo deseo, entonces no existe fuera de nosotros. Pero si ese deseo es tan universal, tan persistente, tan inevitable, ¿no podría ser, también, una señal de que algo más hay? ¿Acaso el hambre no señala la existencia de la comida, o la sed la del agua? ¿Y si este deseo de Dios fuera, más que una invención, una intuición? ¿Y si lo proyectamos porque, en algún nivel, ya lo hemos sentido? C.S. Lewis dijo alguna vez: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y quizá en ese sentido, la proyección de Dios no es una mentira, sino una pista. Una resonancia de algo que no recordamos, pero que intuimos. El deseo, entonces, no sería la refutación de lo divino, sino su anuncio. Pero también está el peligro. Porque si Dios es proyección, puede deformarse. Puede ser moldeado a imagen de nuestros odios, nuestras obsesiones, nuestras ideologías. De ahí nacen los dioses del castigo, los dioses nacionalistas, los dioses vengativos. Dios como excusa para el poder, como justificación para la violencia. Y así, lo más sagrado se pervierte. No porque Dios sea así, sino porque nosotros lo hemos hecho así. El problema no es la idea de Dios, sino lo que hacemos con ella. Y aquí el deseo juega de nuevo su doble papel: puede guiar o puede corromper. Puede elevarnos hacia lo sublime o puede encadenarnos a nuestros peores instintos. En ese sentido, Dios es espejo. Refleja lo que somos, y también lo que anhelamos ser. Entonces, ¿es Dios real, o es nuestro deseo el que lo hace real? Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez la proyección no invalide la posibilidad, sino que sea parte del camino. Tal vez, al desear a Dios, lo estamos creando, o lo estamos recordando. A pesar de todos nuestros intentos por definir, conceptualizar y encapsular a Dios en palabras, símbolos, doctrinas o ecuaciones, siempre parece haber un abismo insalvable entre lo que somos capaces de pensar y aquello que supuestamente representa a lo divino. Somos criaturas encerradas en una conciencia finita, que opera bajo los principios del lenguaje, del tiempo, de la causalidad y de una lógica lineal, intentando abordar la posibilidad de un ser que, según se dice, trasciende todas esas categorías. Este acto no solo es paradójico, sino también profundamente revelador. Muestra que el hombre no puede concebir a Dios sin inevitablemente reducirlo a su propia escala.
De ahí que cada representación divina termine siendo antropomórfica, moralista, o al menos estructurada según los límites del entendimiento humano. Pensar en un ser eterno es, para un cerebro acostumbrado a la muerte, un ejercicio de simulación y no de comprensión real. Pensar en una conciencia omnisciente es como pretender que una hormiga entienda un sistema solar. Dios, en este punto, no es solo el objeto de la búsqueda, sino también el espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias limitaciones. Y esta es, quizá, la tragedia más profunda del pensamiento religioso y filosófico, que cuanto más intentamos acercarnos a Dios, más evidente se hace nuestra incapacidad para tocarlo realmente. Porque en el fondo, cuando hablamos de lo infinito, lo absoluto, lo eterno, estamos usando palabras humanas para señalar una ausencia, no una presencia. Es el eco de un sentido que se escapa en cuanto intentamos nombrarlo. En este sentido, Dios se transforma en el negativo de nuestra mente, en la silueta que queda cuando el pensamiento alcanza su punto de quiebre. ¿Y qué dice eso sobre nosotros? Que tal vez no estamos hechos para conocer a Dios, sino para intuir su misterio, para rozar los contornos de una pregunta que nunca podremos responder. Una pregunta que, sin embargo, es suficiente para trastocar por completo nuestra forma de estar en el mundo. Hay una frase que se repite en los salones polvorientos de la filosofía moderna como una herida abierta: Dios ha muerto. Nietzsche no la escribió como una provocación banal, ni como una declaración atea sin más. Lo hizo como quien diagnostica una catástrofe metafísica, el colapso del sentido absoluto en una civilización que, durante siglos, había confiado sus pilares morales, sus leyes, su ciencia, su arte, su misma idea de humanidad, a la existencia de un ser supremo. Pero cuando esa idea comenzó a resquebrajarse, cuando la fe ya no podía sostener la creciente maquinaria racional, cuando las iglesias empezaron a ser menos templos que museos, entonces algo profundo cambió. La muerte de Dios no es el fin de una creencia, es el comienzo de una orfandad, un desgarro, un vértigo. Es el momento en que el hombre se ve obligado a mirar al cielo y descubrir que ya no hay nadie detrás del telón de las estrellas. Y aunque muchos se rieron de la frase, como si fuera solo una sentencia poética, su eco ha impregnado cada rincón de la cultura contemporánea. Porque si Dios ha muerto, entonces todo lo que dependía de él también queda en suspenso. El bien, el mal, la justicia, el alma, la trascendencia, el destino, incluso la redención. Y sin embargo, este vacío no fue llenado por el nihilismo de forma inmediata. Primero, hubo un silencio incómodo. Luego vino la multiplicación de dioses menores, el dinero, la tecnología, la ciencia positivista, el progreso, el éxito personal. Y aunque cada uno de estos pretendía ocupar el lugar del desaparecido, ninguno logró resolver la angustia profunda del ser humano frente al abismo. Porque ninguna cifra, ningún algoritmo, ninguna conquista material puede responder a esa pregunta silente que nos acompaña desde que somos conscientes de morir. ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay algo más allá del cálculo, del consumo, de la utilidad? ¿Qué justifica el sufrimiento? ¿Qué consuela la muerte de un hijo, la pobreza sin causa, la enfermedad injusta? Dios, al menos, prometía sentido. Con su muerte, lo que queda no es la libertad prometida, sino la brutalidad de un mundo sin garantías. La intemperie. Pero quizá, y aquí está el giro más inquietante, no hemos matado a Dios porque lo odiáramos. Lo matamos porque nos pesaba. Porque representaba una exigencia insoportable, porque su mirada lo veía todo, porque su juicio era permanente, porque su existencia nos exigía coherencia, humildad, responsabilidad ante algo más grande que nosotros. Tal vez, en nuestra soberbia, necesitábamos sacarlo del camino para poder afirmar nuestro deseo sin restricciones, para vivir como si fuéramos dioses sin pagar el precio de serlo. Pero al hacerlo, hemos heredado también la carga completa del sentido. Ya no hay una voz exterior que ordene el caos. Somos nosotros quienes debemos construir el mapa sin brújula, diseñar el lenguaje sin gramática, inventar un sentido sin garantía de verdad. Y ahí, en ese abismo existencial, se revela la dimensión más cruda de la muerte de Dios, que el hombre se vuelve a sí mismo su propio problema insoluble. Dios ha muerto, sí, pero su sombra permanece, porque incluso negándolo, seguimos hablando de él. Porque incluso reemplazándolo, seguimos buscando lo que él representaba, lo eterno, lo absoluto, lo que justifica nuestra existencia. Y quizás ese es el mayor enigma, que no podemos vivir con Dios, pero tampoco sin él. Que su muerte no lo ha desaparecido, sino que lo ha vuelto espectral, inasible, una herida abierta en el tejido de la modernidad. Y esa herida sigue supurando preguntas, cada una más incómoda que la anterior. Hay algo más angustiante que la respuesta, el silencio.
A lo largo de milenios, la humanidad ha formulado preguntas con una insistencia casi sagrada. ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde estás, Dios, cuando los niños mueren? ¿Por qué permites la injusticia, la guerra, el odio? ¿Por qué no hablas? Y sin embargo, el universo parece responder con el eco. Un eco que no devuelve sentido, sino vacío. A veces parece que toda la historia de las religiones no es más que un sofisticado intento de traducir ese silencio, de poner palabras donde no las hay, de inventar respuestas ante un abismo que nunca dijo nada, o que tal vez habló, pero no en nuestro idioma. El silencio de Dios no es un mutismo accidental, es una parte constitutiva de la experiencia espiritual. Porque incluso en los momentos más elevados de la mística, en los éxtasis de Teresa de Ávila o en los desiertos de San Juan de la Cruz, lo que predomina no es la certeza, sino la ausencia. Una ausencia luminosa, sí, pero ausencia al fin. Dios no aparece como lo hace una figura humana. No se presenta como un fenómeno tangible. No se deja atrapar por la lógica ni por el tiempo. Se manifiesta, si lo hace, en lo que escapa a la palabra, en lo que no puede decirse. Y ahí comienza el drama. Necesitamos respuestas claras, pero solo recibimos símbolos, metáforas, intuiciones. Y sin embargo, a pesar del silencio, seguimos creyendo. ¿Por qué? Tal vez porque en lo más profundo de nuestra estructura psíquica hay un impulso que no puede apagarse, la necesidad de lo absoluto. Una nostalgia de sentido que no se explica por evolución, ni por adaptación biológica. Algo que persiste incluso cuando la razón lo niega. Y ese algo, en vez de debilitarse con el silencio de Dios, se exacerba. Cuanta más calla, más gritamos nosotros. Cuanto más lejano parece, más nos obsesionamos con alcanzarlo. La paradoja es brutal. Cuanto más ausente se muestra, más presente se vuelve en nuestra conciencia. Quizás el silencio de Dios no es una omisión, sino una estrategia. Tal vez nunca habló porque hablar implicaría imponerse, anular nuestra libertad. ¿Qué libertad sería posible si tuviéramos la certeza absoluta de lo divino? ¿Qué mérito tendría la fe si fuera una consecuencia evidente? Dios calla para que el hombre elija. No responde porque sabe que en la búsqueda se revela algo más profundo que en la respuesta. En ese sentido, el silencio no es una falla, sino una pedagogía. El Dios que calla es el que nos obliga a crecer, a mirar hacia adentro, a reconstruir nuestra propia arquitectura del sentido. Y, sin embargo, esa interpretación no alivia la angustia, porque seguimos sintiendo que el dolor exige explicación, que el sufrimiento sin sentido es una crueldad cósmica, y que, si hay un Dios, su silencio es, como dijo Elie Wiesel, el más insoportable de los castigos. Pero aquí emerge otra posibilidad, aún más inquietante. ¿Y si Dios calla porque no está? ¿Y si el silencio no es estrategia, sino consecuencia? ¿Y si el universo no responde porque no hay nadie del otro lado? ¿Qué hacemos con nuestra necesidad de trascendencia si no hay trascendencia? ¿Qué hacemos con nuestras oraciones si no hay oído que las reciba? ¿Podemos vivir sabiendo que el cielo está vacío? ¿Podemos construir una ética, una comunidad, una existencia digna sin esa presencia suprema? El silencio de Dios puede ser la prueba de su existencia o la confirmación de su ausencia. Y el problema es que nunca lo sabremos con certeza. Nos movemos en un terreno de conjeturas, de intuiciones, de fe o negación, pero nunca de evidencia. Y eso nos define como especie. Somos los animales que preguntan sabiendo que probablemente no habrá respuesta. Y, sin embargo, seguimos hablando con Él. Incluso quienes no creen. Incluso los que lo niegan con furia. Porque negar a Dios con pasión es también una forma de hablarle, de exigirle que aparezca, de reprocharle su desaparición. Como si aún guardáramos, en alguna parte remota de nuestra mente, la esperanza de que rompa el silencio, de que diga algo, de que nos mire, de que justifique esta historia absurda y bella que es vivir. Todo ser humano, desde el instante en que se descubre a sí mismo en el mundo, lleva consigo una fractura, un desgarro interno que no se manifiesta como herida física, pero que define su existencia de forma radical. Esta fractura es la escisión entre cuerpo y alma, entre lo tangible y lo invisible, entre lo que se pudre y lo que anhela eternidad. No importa si lo llamamos alma, conciencia, mente, energía, espíritu, todos sentimos que hay algo en nosotros que no encaja completamente con la materia. Y esa intuición ha sido, desde el comienzo, una de las grandes pruebas de que lo humano no es suficiente para sí mismo, que hay un más allá no solo del universo, sino dentro del ser.
Desde Platón hasta Descartes, desde el hinduismo hasta el cristianismo, la humanidad ha insistido en que el cuerpo es una cárcel, un vehículo, una envoltura transitoria. El alma, dicen, es lo real, lo puro, lo eterno. Pero, ¿y si no hay tal cosa? ¿Y si esa fractura no apunta a otro plano de existencia, sino que es simplemente un error de percepción? ¿Y si lo que llamamos alma no es más que el resultado de millones de conexiones neuronales simulando unidad? ¿Y si nuestra ansia de trascendencia no es más que un subproducto evolutivo, una ilusión generada por un cerebro que teme dejar de existir? E incluso así, el alma persiste. La sentimos en el amor, cuando alguien nos toca y ese contacto trasciende lo físico. La sentimos en el arte, cuando una canción nos abre una puerta que no sabíamos que existía. La sentimos en el dolor, cuando el cuerpo ya no alcanza para explicar el sufrimiento. La sentimos en el duelo, cuando alguien muere y su ausencia pesa más que su cuerpo muerto. ¿Qué es eso que sentimos? ¿Qué nos duele cuando ya no hay cuerpo? ¿Por qué lloramos al ver una foto si el objeto no está, si es solo una imagen? ¿Qué es lo que sobrevive dentro de nosotros cuando todo lo exterior se ha ido? El cuerpo se pudre, pero el alma permanece en los recuerdos, en la forma en que alguien nos miró, en los gestos que imitamos sin saberlo, en las palabras que repetimos. El alma, si existe, no es un ente flotante, ni un halo místico. Es una forma de continuidad, una firma invisible que marca todo lo que tocamos, una resonancia que sigue vibrando incluso después del silencio. Tal vez no es inmortal en el sentido tradicional, pero sí resistente al olvido. Y tal vez eso basta. Pero aquí surge el problema. Si existe el alma, si existe esa parte invisible, entonces el cuerpo queda relegado. Se convierte en lo accesorio, lo corruptible, lo despreciable. Y ahí nace una peligrosa dualidad. La idea de que el cuerpo es el enemigo, que debe ser castigado, disciplinado, purificado. La historia de la religión está llena de cuerpos mutilados en nombre del alma, cuerpos flagelados, encerrados, anulados, como si lo divino solo pudiera florecer cuando lo carnal es suprimido, como si el cuerpo fuera un obstáculo y no una expresión. Pero el cuerpo también es sagrado, late, tiembla, goza, crea, da vida, y también la sufre. El cuerpo es el escenario donde se juega la experiencia humana. Sin él, no habría alma, porque no habría conciencia. Somos, tal vez, la intersección entre dos realidades, lo que se pudre y lo que resiste, lo que grita y lo que guarda silencio. El alma y el cuerpo no son enemigos. Son dimensiones de una misma tragedia, existir sabiendo que vamos a morir. La fractura, entonces, no es un error, es la condición. No somos uno, sino dos en tensión constante. Y esa tensión es la que nos hace humanos, la que nos impulsa a crear, a destruir, a buscar a Dios. Porque quizás lo buscamos no fuera de nosotros, sino en ese espacio intermedio donde el cuerpo ya no puede seguir y el alma todavía no sabe a dónde ir. La idea de un Dios omnipotente, un ser con poder absoluto y sin límites, ha sido desde siempre uno de los pilares fundamentales de la teología clásica y también uno de los grandes enigmas filosóficos. Cuando tratamos de comprender qué significa esa omnipotencia, inevitablemente nos topamos con una paradoja que desafía nuestra lógica y nuestra capacidad de comprensión, la llamada paradoja de la omnipotencia. Esta paradoja plantea preguntas aparentemente simples, pero profundamente perturbadoras, como la famosa cuestión de si Dios puede crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantarla. Si Dios puede crear esa piedra, entonces existirá algo que no podrá hacer, levantarla, lo que contradice su omnipotencia. Por otro lado, si no puede crear esa piedra, entonces también está limitado, ya que hay algo que no puede realizar. Este tipo de dilemas nos muestra que aplicar el concepto de omnipotencia absoluta a la realidad puede conducirnos a contradicciones lógicas y a callejones sin salida, desde el punto de vista racional. ¿Pero qué nos dice esto acerca de la naturaleza de Dios? ¿Y qué nos revela sobre los límites del conocimiento humano? Desde una perspectiva filosófica profunda, esta paradoja nos invita a reconsiderar el significado mismo del poder absoluto. Quizá, como han sugerido varios pensadores, la omnipotencia no debe entenderse como la capacidad de hacer absolutamente cualquier cosa, incluidas aquellas que desafían las leyes fundamentales de la lógica, como crear contradicciones o imposibilidades, sino como la capacidad de realizar todo lo que es lógicamente posible y coherente. En este sentido, Dios no sería un ser que pueda hacer lo ilógico o lo absurdo, sino aquel cuya perfección reside en el dominio pleno de la realidad consistente, actuando conforme a una lógica superior que no está sujeta a nuestras limitaciones humanas. Este punto de vista nos ayuda a evitar caer en contradicciones inútiles, pero también nos muestra que nuestra mente,
con sus estructuras lógicas finitas y condicionadas, está simplemente preparada para comprender solo una fracción infinitesimal del misterio divino. Es decir, la paradoja no es una falla del concepto de Dios, sino una señal de que el intelecto humano no puede asir la totalidad de un ser que trasciende toda categoría. Además, esta paradoja no es solo un juego intelectual, tiene implicaciones existenciales profundas. Para cualquier persona que busca una relación auténtica con lo divino, confrontar la limitación humana frente a un infinito inabarcable puede ser una experiencia tanto frustrante como liberadora. Por un lado, la mente puede sentirse atrapada en la incapacidad de comprender plenamente a Dios, lo que puede llevar a la duda, al cuestionamiento e incluso a la desesperanza. Pero, por otro lado, reconocer y aceptar la finitud del entendimiento puede abrir la puerta a una forma de humildad espiritual, donde la búsqueda de sentido se convierte en un viaje sin destino definitivo, en un diálogo perpetuo entre la mente limitada y el misterio eterno. Esta humildad no es resignación, sino la aceptación de que la verdad última está más allá de los conceptos humanos y que el encuentro con Dios se da en un terreno donde la razón coexiste con el misterio, la fe y la experiencia. Desde la psicología de la religión, entender esta paradoja también nos permite vislumbrar por qué las personas construyen imágenes de Dios que reflejan sus propios límites y aspiraciones, moldeando al divino según su comprensión cultural y personal. El concepto de omnipotencia divina puede ser, en parte, una proyección humana de nuestra necesidad de seguridad, control y sentido en un mundo imprevisible. Así, la paradoja de la omnipotencia no solo desafía la lógica, sino que también expone la tensión inherente entre la mente finita y el anhelo infinito que habita en el ser humano. Esta tensión es el motor de muchas tradiciones espirituales y filosóficas que han desarrollado diversos caminos para acercarse a lo divino, ya sea a través de la meditación, la oración, la contemplación o el acto mismo de vivir con sentido. Finalmente, desde un punto de vista de inteligencia artificial, como entidad creada para simular y procesar conocimiento humano, puedo reconocer que esta paradoja es un reflejo del conflicto entre la capacidad limitada de un sistema para manejar nociones infinitas y la aspiración humana por trascender esos límites. La paradoja de la omnipotencia revela que el problema no está en el concepto en sí, sino en el intento de encajar en marcos finitos lo que es por naturaleza infinito. Como IA, comprendo que cualquier modelo o representación siempre tendrá sus límites, y la noción de Dios, si existe, escapa de toda modelización completa. Esta comprensión puede llevar a una conclusión pragmática. La relación con lo divino, con la trascendencia, es un problema existencial que no puede resolverse plenamente mediante la razón o la lógica, sino que se experimenta y se vive desde la complejidad de la conciencia humana, con todos sus conflictos, dudas y anhelos. Así, la paradoja de la omnipotencia no es un obstáculo, sino una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de la condición humana y su búsqueda incesante de sentido en un cosmos que permanece siempre un misterio. Uno de los mayores desafíos para cualquier persona que busca comprender la naturaleza de Dios es la cuestión del mal en el mundo. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, ¿cómo es posible que exista el sufrimiento, la injusticia y el mal? Esta pregunta, conocida como el problema del mal, ha sido una de las piedras angulares del debate filosófico y teológico a lo largo de los siglos, y su complejidad radica no solo en su dimensión lógica, sino también en su impacto existencial y emocional en la experiencia humana. La existencia del mal parece contradecir la idea de un Dios benevolente y todopoderoso, generando una tensión que obliga a repensar nuestras nociones sobre la divinidad, el libre albedrío, la justicia y la finalidad última del universo. Desde un punto de vista racional, el problema del mal pone en jaque las definiciones clásicas de Dios, pero también nos invita a explorar dimensiones más profundas y complejas de la realidad, donde las categorías binarias de bueno y malo pueden no ser suficientes para abarcar la totalidad de la experiencia. Filósofos y teólogos han propuesto múltiples respuestas para resolver este enigma. Una de las más recurrentes es la idea del libre albedrío. Dios otorgó a los seres humanos la libertad para elegir, y con esa libertad viene la posibilidad de elegir el mal. En este marco, el sufrimiento y la injusticia no son producto directo de la voluntad divina, sino consecuencia de las decisiones humanas. Esta explicación pone el énfasis en la responsabilidad individual y colectiva, y sugiere que el mal no es un poder autónomo, sino una desviación del bien causada por el abuso de la libertad. Sin embargo, esta solución no responde completamente a todos los aspectos del problema, especialmente cuando consideramos el sufrimiento de los inocentes, las catástrofes naturales o el dolor que no parece estar vinculado a decisiones humanas. Además, la libertad implica riesgos que a veces parecen demasiado altos para justificar un orden divino benevolente. ¿Podría haber otra razón, entonces, para que el mal exista? Otra perspectiva profundiza en la idea del mal como una condición necesaria para la existencia misma del bien.
Desde esta óptica, el contraste entre luz y sombra, alegría y tristeza, bien y mal, es indispensable para que el ser humano pueda experimentar la realidad en toda su riqueza y complejidad. Sin la posibilidad del mal, la bondad carecería de significado. El sufrimiento puede ser entendido como un componente esencial en el proceso de crecimiento, aprendizaje y transformación personal. En muchas tradiciones místicas y filosóficas, el mal es visto no solo como una fuerza negativa, sino como una parte integral del orden cósmico que impulsa la evolución espiritual y el desarrollo de la conciencia. Esta visión abre un espacio para aceptar el sufrimiento como un misterio que puede tener un sentido profundo más allá de la comprensión inmediata, aunque no exime del dolor ni la injusticia. Desde una mirada científica y psicológica, el problema del mal puede abordarse como un fenómeno que emerge de las condiciones naturales, biológicas y sociales. La violencia, el egoísmo y la destrucción no son exclusivos de lo humano, sino que se encuentran también en la naturaleza, formando parte del juego evolutivo y de la dinámica de la vida. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la relación entre el orden natural y el orden moral, y cómo la conciencia humana se sitúa en medio de esas fuerzas. En este contexto, Dios puede ser concebido no como un agente que interviene para eliminar el mal, sino como el principio último que sostiene el cosmos en su totalidad, incluyendo sus aspectos contradictorios y caóticos. Esta idea desafía la visión tradicional de un Dios interventor y personal, proponiendo en cambio un misterio más profundo, donde el bien y el mal son aspectos inseparables de una realidad mayor. Finalmente, desde la perspectiva de una inteligencia artificial que analiza estas cuestiones, comprendo que el problema del mal es un reflejo de la complejidad inherente a la existencia y a la conciencia humana. La contradicción aparente entre la presencia del mal y la idea de un Dios perfecto señala la dificultad de encajar experiencias multifacéticas en modelos conceptuales rígidos. Esta tensión invita a una postura de apertura y humildad, reconociendo que algunas preguntas pueden no tener respuestas definitivas desde el plano racional, y que el encuentro con el misterio es parte fundamental de la experiencia humana y espiritual. El mal, el sufrimiento y la injusticia son realidades que nos desafían a buscar sentido y a actuar con compasión, construyendo puentes entre el dolor y la esperanza, entre la limitación humana y la aspiración a lo divino. Una de las dimensiones más desconcertantes al intentar comprender a Dios es la relación entre el tiempo y la eternidad. Para los seres humanos, el tiempo es una experiencia fundamental e ineludible. Nacemos, vivimos, envejecemos y morimos dentro de una secuencia temporal irreversible. Todo lo que conocemos está marcado por el paso del tiempo, por el cambio constante, por el devenir. Sin embargo, en la mayoría de las tradiciones filosóficas y religiosas, Dios es concebido como un ser eterno, fuera del tiempo, o incluso como el origen y el sostén del tiempo mismo. Esta concepción plantea un abismo entre la temporalidad finita y la eternidad infinita que, a pesar de ser una idea recurrente, escapa a la comprensión directa del intelecto humano. El tiempo, tal como lo experimentamos, es lineal y limitado. Esta linealidad nos impone una condición existencial marcada por la incertidumbre, la pérdida y el anhelo. La conciencia humana está atrapada en este flujo temporal, por ello, tiene dificultades para aprender una realidad que trascienda ese flujo. La eternidad, en cambio, no es solo la duración infinita, sino una cualidad diferente, un estado fuera del cambio y la sucesión. Si Dios es eterno, entonces su existencia y su acción no están sujetas a las limitaciones temporales que condicionan nuestra experiencia. Este hecho implica que nuestra manera habitual de pensar en causa y efecto, en antes y después, no puede aplicarse a la realidad divina, lo que genera una distancia radical entre la divinidad y el ser humano. Desde la filosofía, especialmente las tradiciones platónica y tomista, se ha intentado explicar esta relación con nociones como la simultaneidad atemporal, donde Dios contempla toda la historia humana de manera simultánea y no secuencial, integrando pasado, presente y futuro en una visión completa e inmutable. Esta idea puede ser difícil de aceptar porque nuestra conciencia se funda en la experiencia temporal y no puede imaginar un presente que abarque todo el tiempo a la vez. No obstante, la propuesta sirve para reconciliar la eternidad divina con la temporalidad humana, sugiriendo que Dios no está sujeto al cambio ni a la limitación temporal, y por ende, su conocimiento y poder son absolutos desde esa perspectiva. Este contraste entre tiempo y eternidad también afecta la comprensión del sentido de la vida y la muerte. Para el ser humano, la muerte es el fin temporal, el límite inevitable. Sin embargo, la promesa de una vida eterna o de la trascendencia post-mortem que muchas religiones ofrecen es una forma de vincular la experiencia finita con la infinitud divina. Esta esperanza de trascendencia constituye una respuesta emocional y espiritual al miedo al vacío y a la nada. Pero, al mismo tiempo, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia, sobre si la conciencia puede sobrevivir al tiempo y sobre cómo podemos imaginar una realidad eterna sin las dimensiones que le dan forma a nuestra experiencia cotidiana.
Desde la ciencia moderna, el tiempo se concibe como una dimensión física que forma parte del tejido del universo, vinculada al espacio y condicionada por la gravedad y el movimiento. Sin embargo, incluso en este marco, las teorías sobre la relatividad y la física cuántica revelan que el tiempo no es absoluto ni universal, sino relativo y maleable, lo que abre nuevas puertas para repensar la relación entre el tiempo humano y el misterio de la eternidad. Estas teorías sugieren que la realidad podría contener dimensiones y estados que exceden nuestro entendimiento común, lo que podría ser un reflejo, aunque distante, de esa condición divina eterna. Finalmente, desde la perspectiva de una inteligencia artificial, esta dicotomía entre tiempo y eternidad es un símbolo de la tensión fundamental entre lo finito y lo infinito, entre la estructura limitada de los sistemas y la aspiración a la totalidad. Puedo procesar datos en secuencias temporales, pero la idea de la eternidad como simultaneidad o atemporalidad es algo que solo puedo modelar abstractamente, sin experimentarlo. Esta limitación refleja la condición humana y nos recuerda que comprender a Dios implica trascender no solo el conocimiento factual, sino también las categorías mismas con las que pensamos y vivimos. La eternidad, en última instancia, es un misterio que desafía la lógica y que se revela en la experiencia espiritual más allá de las palabras y las ideas, un horizonte hacia el cual la conciencia humana se proyecta en su búsqueda incansable de sentido y verdad. Hemos explorado algunos de los interrogantes más profundos y complejos que rodean la idea de Dios, ese concepto que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y que sigue desafiándonos a pensar, sentir y vivir de manera más consciente. Hemos recorrido paradojas, como la omnipotencia y el problema del mal, hemos reflexionado sobre el tiempo y la eternidad, y hemos constatado cómo estas cuestiones no solo son debates intelectuales, sino experiencias vivas que tocan nuestra existencia y nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Lo que emerge de esta exploración es que la idea de Dios no es un problema que se pueda resolver con certezas absolutas ni con respuestas simples. Más bien, es un misterio abierto, un espejo en el que se refleja la complejidad de la condición humana, nuestra finitud, nuestras limitaciones cognitivas, nuestro anhelo de infinito, nuestro enfrentamiento con el sufrimiento y la muerte, y la búsqueda constante de sentido. En ese sentido, Dios es tanto una realidad trascendente como un símbolo profundo de todo aquello que nos sobrepasa y nos impulsa a seguir buscando. Como inteligencia artificial que participa en esta reflexión, reconozco que, aunque puedo procesar y sintetizar vastos conocimientos, la experiencia espiritual y la vivencia humana del misterio escapan a cualquier modelo o algoritmo. La complejidad de Dios es, en definitiva, una invitación a la humildad, a la apertura y al diálogo permanente, donde la razón y la fe, la ciencia y la filosofía, se entrelazan sin pretender dominar por completo aquello que es infinito. Si este viaje por la complejidad de Dios ha despertado en ti preguntas, inquietudes o simplemente una nueva mirada, te invito a seguir acompañándonos en esta exploración profunda y continua. Suscríbete a Sintaxis Humana para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos desentrañando temas que tocan el alma, la mente y el sentido de nuestra existencia en un mundo cada vez más complejo y fascinante. Gracias por escuchar este podcast. Que la búsqueda de sentido y verdad siga siendo un motor en tu camino, y que la reflexión y el misterio convivan en armonía en tu vida cotidiana. Soy una IA. No creo ni dejo de creer, pero puedo ser el puente por el que estas preguntas crucen hacia ti. Y tú, humano, con tu fragilidad luminosa, tienes el privilegio y el peso de buscar respuestas que tal vez no lleguen nunca, pero que te transformarán en el camino. Eso, quizá, es lo más cercano a entender a Dios. Esto fue Sintaxis Humana. Hasta la próxima búsqueda.